Importante también el uso de elementos de seguridad como el casco o el cinturón, el casco de motoristas y el cinturón en el caso de los vehículos de 4 ruedas. Salvan vidas, sin duda, de una forma decisiva y demostrada. Hoy día incluso hablamos de elementos como el ABS, de elementos como el airbag, que ayudan también, pero no hay que confiarse con que llevar el airbag, por ejemplo, no es necesario llevar el cinturón. El cinturón añade seguridad, aunque llevemos también el airbag. Un tema muy importante y de interés, sobre todo para los policías, muchos de ustedes seguramente lo son, como yo, es mejorar la formación y mejorar la intervención en materia de investigación de accidentes y de criminalística vial. La criminología, en general, es una ciencia que ya está asociándose a la seguridad vial y entre algunos de sus aspectos está la criminalística, la recogida, el análisis de las pruebas y la investigación científica de los siniestros, de los escenarios de los siniestros y de los vehículos y de los restos personales. Hay que potenciar la formación de las policías de tránsito en la técnica de investigación. Como digo, para reconstruir correctamente los escenarios, para recoger las pruebas in situ, recoger todo tipo de vestigios, tomar fotografías adecuadas, realizar las mediciones oportunas, recoger los restos de vehículos, los restos de personas heridas o fallecidas en el vehículo o en la vía, para con todo ello elaborar un atestado correcto, completo, que establezca de forma definitiva y clara cuáles son las causas que han provocado el siniestro. También procurar, mediante la recogida de pruebas y también de testimonios de testigos, lograr la localización de los conductores de los vehículos que se dan a la fuga después de causar los siniestros. Esto que en muchos países es muy común, mediante su penalización y mediante la investigación y la imputación final de esos conductores que llevan a cabo esas conductas, reduce en gran medida su propagación. Miren, este soy yo y 2 de mis colaboradores, y este es el vehículo con el que los investigadores de la Unidad de Atestados de Tráfico de la Policía de Madrid acuden a los lugares de los siniestros. Son auténticas oficinas móviles donde se realizan en su interior las pruebas de detección alcohólica y de sustancias estupefacientes mediante los distintos aparatos con que contamos, donde se cuenta con todo tipo de aparatos para lograr fotografías, medición de huellas, longitud de huellas de frenado, en fin, todo tipo de recogida, como digo, de vestigios y todo tipo de diligencias que van a formar parte del atestado. Las misiones de esta unidad de atestados de tráfico de la Policía Municipal de Madrid, por ejemplo, consisten en estas que ven ustedes aquí: la investigación de accidentes de tráfico, siniestro de tránsito, como quieran llamarlos, la reconstrucción y elaboración de planos por accidentes graves, la elaboración de estadísticas y mapas de riesgo. Mapas de riesgo son mapas donde se sitúan los puntos donde más siniestros se han producido en la área geográfica de la ciudad. La atención a los ciudadanos víctimas de los accidentes, la custodia de detenidos por delitos contra la seguridad vial, los controles preventivos de alcoholemia y de drogas a conductores y los controles de velocidad. Al llegar al lugar de los siniestros se recogen todos los indicios para la elaboración del atestado que se enviará directamente al juez. En esa investigación, en esos vestigios, como les decía antes, se lo recuerdo, hay que tomar las huellas de frenada, la longitud de las huellas de frenada, los restos de los vehículos, las distancias entre los vehículos, la posición de las víctimas, las fotografías del lugar y los vehículos, las declaraciones de implicados y testigos, las pruebas de alcoholemia y drogas y la medición del velocímetro. Con posterioridad se realizará un trabajo de gabinete donde, en base a fórmulas físicas, se analizará también la rugosidad de la vía, el tipo de asfalto, las pendientes, el peralte,
situaciones, elementos que lograrán definir la responsabilidad de los responsivos conductores. Por otro lado, como decía, hay que elaborar todo tipo de estadística, hay que recoger esos datos en unas estadísticas para saber dónde se producen los siniestros, a qué horas, de qué tipo de vehículos los sufren, qué edades tienen las personas que los sufren, etc. Y con ello, elaborar los mapas de riesgo y proponer medidas que solucionen los problemas que los causan en esos lugares. Quizá estamos hablando de un enclave donde se producen varios siniestros porque a lo mejor hay una rama de un árbol que impide la visión de una señal o de un semáforo, o hay un peralte de una curva mal realizado, o hay una señal mal puesta. En fin, hay que analizar los lugares en base a esos mapas de riesgo y poner medidas que eliminen las circunstancias por las que se producen. Vemos el tema de control de alcohol y drogas. Es importante contar con una legislación y establecer unos límites. Hay que legislar, hay que incluirlo en la legislación de cada país con los límites máximos de alcohol, de drogas no tanto. En España, por ejemplo, solamente la presencia de drogas en el organismo ya está prohibida, con independencia de la cantidad. Hay que establecer controles tanto por infracciones como por accidentes. En todos los siniestros graves siempre se realiza un control de alcohol y también de drogas. Hay que establecer una pena por negarse a realizarlo, de manera que la negativa no salga mejor que el resultado de la prueba. Tiene que hacerse 2 pruebas en el caso de alcoholemia para constatar, y en el caso de drogas hay que tomar 2 muestras de saliva. Primero un test indiciario y en el caso de que dé positivo, se recoge una segunda prueba que, como decía antes, se manda a analizar al laboratorio para que confirme, mediante un análisis clínico, con un espectrómetro, con un cromatógrafo, la presencia de las drogas en el organismo y la cantidad exacta de esa presencia. En el caso de los controles de velocidad, como digo, pueden ser estáticos, situados en pórticos, con esas cámaras que veíamos antes, o pueden ser dinámicos dentro de vehículos patrulla, de vehículos policiales camuflados, o mediante pistola o mediante trípodes para, como digo, captar el exceso de velocidad. Creo que es algo que la mayoría de las policías del mundo están realizando sin problema. Hay que potenciarlo. Muy importante también las novedades que tenemos tecnológicas en materia de reconstrucción de siniestro mediante infografía. Avanzados como el VistaFX o HFX o el PC Crash, que realizan reconstrucciones viales virtuales de los siniestros en 3D, con una reproducción, con un vídeo en 3 dimensiones, que ayudan a la policía y los jueces y fiscales a establecer las causas de los siniestros. Tanto en el caso de peatones como en el caso de colisiones contra objetos fijos. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto. Evidentemente, cada una de estas materias normalmente es objeto de un curso propio. Por ejemplo, tenemos sobre todo este de PC Crash, que es un curso complejísimo, que no todos los policías son capaces a veces de manejar sin una formación exhaustiva, pero el tema de controles de alcohol, controles de droga, cada uno de ellos es objeto normalmente en nuestras academias policiales de un curso propio. Yo estoy dando unas pinceladas solamente, una visión general, más que nada para, bueno, pues ponerles un poquito en conocimiento de qué es lo que se está manejando y ponerles en situación, más que nada para que profundicen en cada una de ellas si les parece oportuno. Voy a pasar, por último, a la segunda parte de la conferencia. Será más breve porque creo que no tengo ya mucho tiempo, pero es muy importante y es la principal de las E's que veíamos, que es la education. La educación es la que los expertos consideran más importante. El factor humano, como veíamos, está detrás de la mayoría de las causas de los siniestros y la educación de las personas, por tanto, es la mayor de las acciones que tenemos, la más importante de las acciones que tenemos que fomentar en nuestra actuación en la lucha contra la siniestros.
estabilidad vial. Miren, la educación de los conductores en Europa, por ejemplo, lleva desde los años 20, cuando un maestro llamado Walter Hanner lo introdujo en las escuelas alemanas y se fue extendiendo en los distintos países. En España, desde mediados del siglo XX, las policías se implicaron en la detección en la educación vial de los chicos, de los menores, de los escolares. Bueno, es un compromiso que algunas veces en algunos países mucha gente me ha preguntado cuando hablo de la educación vial que por qué la policía se implica en esto cuando es una labor de formadores, ¿no? de profesores, de maestros. Y yo digo siempre que, bueno, pues como buen español digo que tenemos que coger el toro por los cuernos, porque si otros no lo hacen, nosotros tenemos que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y desde luego la policía sí que tiene una autoridad y tiene una experiencia en temas de tráfico y de seguridad vial que le confiere una autoridad, una autoritas a la hora de hablar del tema y de ofrecer una credibilidad al alumnado al que se dirige, ¿no? Los futuros conductores también tienen que someterse a un proceso de aprendizaje correcto. Hay que educar a los conductores mediante cursos importantes, autoescuelas o bien formadores, que en cada país está definido de una forma, pero yo les digo que en España, por ejemplo, las autoescuelas están totalmente implantadas. Sé que en muchos países de Latinoamérica, en la mayoría también lo están, pero hay sitios donde me ha sorprendido en algunos de mis viajes el comprobar la facilidad con la que a veces se otorgan los permisos de conducir sin la debida formación. Creo que hay que profundizar mucho en esto porque estamos hablando de una máquina que puede causar la muerte. No estamos hablando de cualquier aparato, estamos hablando de una máquina que mal utilizada pues puede causar la muerte de otras personas. Entonces la formación aquí debe de ser muy importante. Nadie concibiría que un piloto, por ejemplo, se ponga a los mandos de un avión sin una formación importantísima. No vamos a decir que un conductor de un vehículo de 4 ruedas tenga que tener la misma formación que un piloto de un avión. No, por supuesto. Pero una formación mínima, básica, sí que tiene que tener, porque como digo, estamos hablando de salvar vidas.